Buenas noches, saludos cordiales. La sensación que hay en el país es que estamos asistiendo a una feria electoral, a una especie de jolgorio electoral. Camisetazos, partidos de alquiler, primarias falsetas, 17 binomios presidenciales, egos desplegados, descontrolados, nada de estructuras, nada de propuestas, ausencia de ideología, de principios. Las soluciones a las necesidades populares sin duda están ausentes y solo la búsqueda del poder por el poder está presente. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Hoy abordaremos la crisis de partidos y las reformas que el país requiere, temas que salen a la luz cada vez que se aproxima una elección. Veamos ahora quiénes son nuestros invitados de esta noche. Nuestros invitados esta noche en el estudio de Teleamazonas en Quito y en Guayaquil. Mauricio Alarcón Salvador, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doy la bienvenida a Karen Sichel, ella es analista política, profesora, docente y fue subsecretaria de Asuntos Regulatorios. Saludo la participación en Guayaquil de César Febres Cordero Loyola, analista político, articulista de Expreso. Agustín Burbano de Lara, sociólogo, analista político. Gracias a la audiencia. Belén, adelante. La larga lista de precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, en esta ocasión 17, vuelve a poner sobre la mesa la grave crisis de partidos y de representación que vive el Ecuador. No es la primera vez que tenemos un extenso número de interesados en participar. Recordemos que en el 2021 ya fueron 16 los candidatos cuyos rostros aparecieron en la papeleta electoral. En todo caso, en cada elección se critica la pertinencia de tantas candidaturas, sobre todo cuando solo 2 o 3 tienen posibilidades electorales y el resto termina obteniendo entre el 3 y 1% de la votación. Pero el número de candidatos se desprende del gran número de organizaciones políticas que tiene el país. A junio de este año, el CNE aprobó a 232 organizaciones. De ellas, 7 son partidos políticos, 10 movimientos nacionales, 61 movimientos provinciales, 139 son movimientos cantonales y 15 parroquiales. La provincia que mayor número de organizaciones registra es Guayas, con 25, seguida de Manabí, que tiene 24, Pichincha 22 y Loja 21. El número demuestra entonces que en el país es una tarea sencilla crear una organización política. El Código de la Democracia, en su artículo 315, indica los requisitos que se deben cumplir para la inscripción de un partido o movimiento político. En total son 7. Entre esos están acta de fundación, declaración de principios filosóficos e ideológicos, programa de gobierno, símbolos distintivos, la lista de sus miembros y directivos y el registro de afiliados o adherentes permanentes. Este último punto quizá es el más complicado de cumplir, pero con varios mecanismos ilegales se ha convertido en un paso más que no dificulta conformar una organización política. El artículo 320 del Código de la Democracia indica que el registro de afiliados debe estar compuesto por al menos 1,5% del registro electoral utilizado en la última elección de carácter nacional, esto para partidos políticos. Y el artículo 322 dispone que los movimientos políticos deberán presentar una lista de adherentes del 1,5% del registro electoral utilizado en la última elección de la jurisdicción. Recordemos así que en el año 2022 casi 5 millones de ecuatorianos estaban afiliados o eran adherentes de alguna tienda política, muchos incluso sin saberlo. Con esta realidad, ¿es momento entonces de reformar el sistema de partidos? ¿Cómo tener una verdadera representación? Vamos contigo, Andrés. Y claro, más allá de los actores, de los gestores políticos, que es lo que ha presentado Belén, quisiera iniciar el programa planteando un tema desde la perspectiva de los ciudadanos, de los votantes. ¿Qué importancia tiene el voto? ¿Para qué sirve el voto? ¿Se respeta el voto? Buenas noches. Andrés, buenas noches. Un saludo a la audiencia y un gusto compartir este espacio con César, Agustín y Karen.
Vivimos momentos, Andrés, en los que se banaliza el voto. Se lo entiende solo como rayar una papeleta, recibir un certificado de votación y quedarte tranquilo hasta el próximo proceso electoral. Un voto que ni siquiera trae consecuencias para la vida o extinción de las propias organizaciones políticas. Un voto que debería trascender en cuanto a la decisión de los ciudadanos, tanto para elegir puestos de representación como para pronunciarse mediante mecanismos de democracia directa por asuntos importantes del Estado, termina diluyéndose cuando quienes toman las decisiones por fuera del marco del Estado de Derecho hacen lo que les viene en gana, dejando por fuera la decisión y la voluntad de los ecuatorianos. Karen, ¿usted es partidaria del voto facultativo, del voto obligatorio, partiendo un poco de esta tesis de Mauricio? Sí, yo creo que en el Ecuador la mejor manera de fortalecer la democracia es a través del voto obligatorio. ¿Usted es partidaria del voto? Sí, del voto obligatorio. Yo sé que el voto facultativo suena interesante, pero la evidencia demuestra que particularmente en las democracias frágiles, el voto facultativo todavía más daña la representación política y el valor del voto. Para mí el valor del voto comienza a valer menos desde el momento en que las organizaciones políticas carecen de representatividad. Lo vamos a hablar en adelante, me imagino, pero el tema de afiliados, adherentes y adherentes no permanentes vacían completamente de participación y de representatividad real a las organizaciones políticas. Entonces, como decía Mauricio, el ciudadano va y vota, pero cuando el ciudadano va y vota, debido a que las organizaciones políticas son de papel y no representan a la ciudadanía, entonces pues no importa el voto. Finalmente, los representantes que se eligen no tienen conexión con la ciudadanía. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, Agustín? Es de nosotros, los votantes, quienes vamos el domingo a votar, a dejar nuestra papeleta, o de quienes nos proponen nombres desde la perspectiva de partidos, movimientos u organizaciones. Andrés, gracias por la Buenas invitación. noches, sí. Qué gusto estar aquí con Karen, con Mauricio, con César. A ver, te diría que a veces caemos en la frase de que la culpa es nuestra, es de los votantes, pero te puedo poner ejemplos en los cuales los votantes han ejercido el voto y el voto no ha sido vinculante. Yo creo que el problema que tenemos es que el voto no está generando los efectos que la lógica de la representatividad manda que deberían tener. Por ejemplo, Lenín Moreno gana con un programa de gobierno, el voto lo hizo ganar con un programa de gobierno, gobernó con otro distinto. ¿Qué efecto tuviste? Una movilización nacional porque no se atendieron las demandas sociales que tenían que atenderse en octubre del 2019. Total indiferencia del sistema político. Te pongo otro ejemplo. Consulta popular Quito sin minería o consulta popular del Yasuní ITT. Había un voto que tenía que tener efectos y que tenía que ser vinculante. El voto no es vinculante y no genera efectos. Y ahí el problema no es de la ciudadanía, Andrés. El problema es de las instituciones del control y el problema es de cómo el mercado cada vez está mercantilizando. Y bueno, y ahora las economías criminales por la vía coercitiva, las instituciones de control y las mismas organizaciones políticas. ¿Qué es lo que hay que fortalecer en la diversidad de variables que tienen a nuestra democracia restringida? Primero, los efectos vinculantes del voto. De modo que tenemos que atender una reforma electoral en su conjunto. César, ¿cuál es su apreciación de lo que ocurre con esta que podría ser considerada una especie de democracia de papel? Digo de papel porque justamente tenemos que depositar un papelito. Buenas noches. Bueno, considero como elementos importantes para añadir a lo que han planteado los colegas del panel, que nos centramos demasiado en lo que tenemos en la papeleta y en cómo vota el ciudadano. A veces olvidamos que el problema está en la pregunta, ¿quién decide quiénes llegan a la papeleta? Tenemos una barrera de entrada bajísima para hacer partidos y movimientos en el Ecuador, pero tenemos barreras altísimas para poder influenciar esos movimientos. Y como decía Karen, el afiliado no significa nada. Se ha desvirtuado, se ha devaluado lo que significa ser afiliado. Tenemos facciones que no maduran y no se desarrollan en distintos partidos políticos, progresistas y conservadores, más a la derecha y más a la izquierda, pero que al final no pueden tener un desarrollo de sus debates auténtico, porque una pequeña directiva o un dueño del partido o el que compra el partido decide quién va en la lista, tira abajo los programas políticos o redacta una agenda con ellos y luego él irrespeta, y al final no tenemos una representación real de la sociedad. Lo otro que creo que es importante es cómo se financian los partidos. Es verdad que todos pagamos
la manera en que ellos operan. En un momento esa reforma se implantó para evitar que los grandes capitales manejen la política ecuatoriana. Yo creo que deberíamos encontrar la forma de que volvamos a los fondos ciudadanos, pero regulando fuertemente de dónde vienen. No solamente para evitar que entre el narco, sino para evitar que los ricos, utilizando testaferros, vayan llenando los partidos de dinero. Deberíamos forzar a los partidos, como otros países, a buscar esos 5, 10, 20 dólares cada cierto tiempo del ciudadano que realmente quiera poner ese aporte real al partido para que funcione, para así obligar a los partidos a depender del ciudadano de pie. Eso sí, hay que pensar cómo lo planteamos. En un momento se criticó mucho al economista Andrés Arauz por hablar del aporte de los miembros del partido, y es porque él, en su visión estatista, se concentraba en los que más tienen y pensaba que los que más tienen son los que tienen cargos públicos. Una visión reducida de la sociedad. Pero sí debemos pensar en el rol del aporte económico del afiliado que viene de la empresa, que viene del trabajo, y regularlo y velar porque, por supuesto, grupos vulnerables y estudiantes tengan menores obligaciones al resto de los miembros o adherentes, o como queramos decirle, de los partidos y movimientos. Claro, y quisiera detenerme en esto, justamente los adherentes, los militantes, los afiliados, en fin, porque ahí es donde se puede hacer carrera, es donde se puede construir pensamiento, compromiso, responsabilidad, en fin, ¿qué pasa con ellos? Sí, aquí es necesario hacer una explicación. En primer lugar, en el Ecuador existen dos tipos de organizaciones políticas. Tenemos a los movimientos y a los partidos políticos. Ahora bien, dentro de los partidos políticos existen los que se llaman los afiliados. Según el Código de la Democracia, los afiliados sí que tienen obligaciones normales, digamos, tienen que tener formación, tienen que tener capacitación, tienen que tener un registro. Ese registro se supone es controlado por el Consejo Nacional Electoral. El problema está en los movimientos políticos. El Código de la Democracia divide a dos tipos de miembros de los movimientos políticos. Por un lado están los adherentes y por otro lado están los adherentes permanentes. Eso de movimientos y partidos no debería existir. Bueno, la lógica de esto en la Constituyente Montecristi, cuando uno lee las actas de la Constituyente, el Constituyente buscaba que haya más pluralidad política. Dispersión finalmente, pues. Y tal vez un partido único, un partido fuerte. Yo estoy de acuerdo con ese análisis, porque cuando uno analiza cómo esto fue regulado, parecería que fue diseñado para evitar la verdadera participación política. Entonces, en la práctica, nosotros nos quedamos con un discurso de supuesto pluralismo jurídico tomado de ciertos ideólogos de Europa. Chévere, en Suiza funciona, pero en el Ecuador es una realidad distinta. Y la realidad aquí es que los adherentes no tienen que tener registro. Los adherentes son aparecidos, son personas que el Consejo Nacional Electoral, ni siquiera las mismas organizaciones políticas tienen que llevar un registro. Ellos pueden, por ejemplo, financiar a los movimientos políticos y pueden, eso nos lleva a una distorsión de representación total. Solo quiero darle un dato, Andrés. Sí. Imagínense que en Pichincha, un movimiento político de carácter provincial, en una provincia de alrededor de 3 millones de personas, puede existir con menos de 2.000 personas. ¿Usted cree que una organización política con 2.000 personas representa Pichincha? En 80 cantones pueden existir con menos de 10 personas y en ciertos cantones hasta con una persona. Como decía César, lo peor de todo es el financiamiento. Y claro, entonces lo que usted decía, Agustín, me parece bien, en el sentido de que elegimos a alguien y luego ni siquiera sabemos de qué partido era. El caso del exalcalde de Quito, del doctor Yunda. Nadie recuerda de qué partido era. O sea, no importa la ideología, no importan los antecedentes, la carrera, esto que acabamos de hablar de los militantes que están haciendo campaña, que están haciendo gestión desde hace algún tiempo. No importa. O el caso de Carlos Rabascal, que también me parece que hay que poner con nombres y apellidos. Media hora antes se afilia a la izquierda democrática. ¿Qué antecedentes tiene? Sí, ahí te diría dos cosas. La primera es que más que regresar a ver la calidad de quienes están integrando las organizaciones políticas como adherentes, como representantes, porque a la final somos un país con una heterogeneidad estructural muy amplia, donde hay desigualdades y brechas muy amplias y donde no podemos esperar que toda la ciudadanía tenga las mismas formas políticas de expresión, inclusive por la heterogeneidad societal de la que venimos. Bueno, es un partido por persona, tampoco. No, exacto. Yo defiendo que haya una diversidad de formas de organizaciones políticas. Yo defiendo que existan movimientos y organizaciones políticas porque existe una heterogeneidad en las formas societales del Ecuador. ¿Qué diferencia hay entre movimiento y partido? Es que lo que tienes que revisar adentro es la calidad de las prácticas democráticas.
políticas al interior de las organizaciones. No importa si es tanto un movimiento, un partido, lo que tiene que importar es que adentro haya democracia interna, que haya democracia interna, primarias abiertas o cerradas, pero obligatorias y transparentes y con el CNE ahí. ¿Qué es lo que debe importar? Que no puedas filtrar un avesado que viene de la noche a la mañana como candidato a dirigir, a postularse a la presidencia de la República. Tienes que tener ciertos requisitos de que haya hecho carrera. No estamos, desde el Código de la Democracia, no estamos regulando lo que es una carrera política. Y aquí quiero cerrar con algo. Existía clásicamente, y no te digo desde la doctrina ni del marxismo ni de la izquierda donde yo vengo, en la doctrina clásica liberal existe una división entre el poder político y el poder económico. Y eso existe porque para que tú puedas traducir un interés particular en interés general, tienes que tener un procesamiento político de esos intereses. Y eso se ha minado en Ecuador desde la primera década de los 2000. Pero esa es la democracia, justamente, sí, permitir que eso debata, que fluya. Pero la crisis de los partidos también viene porque poderes económicos, te pongo los dos últimos ejemplos más recientes. Guillermo Lasso, Banco de Guayaquil, sustituye la intermediación política y quiere su propio partido político. Daniel Noboa sustituye la intermediación política, quiere su propio partido político. Y eso también explica la crisis que hoy en día tienen clásicos brokers o clásicos intermediadores de los intereses económicos y políticos de las élites en Quito y Guayaquil, como la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Bueno, ese es un elemento importante, el poder económico y el poder político. Y mira, Andrés, hay un punto en el que coincido con Agustín. No creo que hay que poner en un lado a los movimientos y en el otro a los partidos. No deberían haber movimientos, pues, revisemos lo que sucedió en 2021. Si el problema fuera el de los afiliados y el de los adherentes, ¿cómo explicar, por ejemplo, que 3 partidos, el Partido Socialista, el extinto Partido Fuerza Ecuador, ex partido roldosista, y Suma como partido, hayan obtenido en las elecciones presidenciales de 2021 una votación que no corresponde con su base de afiliados? Partidos con más de 200,000 afiliados para existir terminan poniendo 20,000 votos para sus candidatos a la presidencia. Entonces, es un problema de la institucionalidad, del control y de la forma en la que está concebido desde la constituyente de Montecristi, el sistema que funciona en este momento. Alguien pensó esto, alguien puede estar medrando, beneficiándose. Pero, por supuesto, Andrés, porque por un lado, tú tienes que somos los incautos ecuatorianos los que pagamos la política. En este momento nos enfocamos en el Fondo de Promoción Electoral, porque nosotros les pagamos a los 16, 17 binomios presidenciales para que salgan a través de sus pantallas diciendo cualquier tontera. Con nuestra plata, con plata que podría servir para otras cosas. Pero además, si es que les va bien y consiguen cierto número de votos, les financiamos su estabilidad anual con un presupuesto que les permite existir, sostenerse, que en un inicio, claro, eran los partidos los que lo tenían, pero los movimientos, si es que cumplen con ciertas condiciones después de unos periodos electorales, también terminan recibiendo. Y yo te pregunto, Andrés... Es que vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Quiero profundizar, te dejo la inquietud, porque es un tema fundamental. No, ¿qué se ha dicho sobre el Fondo Partidario Permanente? En la memoria de los ecuatorianos todavía ronda esa vaginoplastia del Partido Sociedad Patriótica, pero de eso ya han pasado 20 años, pues. Vamos con César. César, con usted concluimos este segmento. Por favor, adherentes, militantes, poder político y poder económico, por favor. Coincido con lo que decía Agustín. Tenemos un problema de intermediación. Yo creo que hay un factor social importante. Ni siquiera en nuestros clubes deportivos tenemos cómo resolver una disputa electoral. Van todos a juicio, se habla de legitimidad, se habla de que todo se resuelta a patadas. Hasta en los clubes barriales, las urbanizaciones, los colegios, las facultades. Es un problema social, de que nadie quiere compartir espacio, nadie quiere perder, nadie quiere ser desplazado un tiempo a otro rol en la organización social o política, y entonces yo voy y compro la mía o fundo la mía. Y por el lado de las instituciones no podemos olvidar quiénes son los que deberían, una vez que hagamos reformas para quedarnos solo con afiliados, eliminar los adherentes, regular el financiamiento, quiénes son los que revisan esto. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, quienes se encargan, como la función electoral, de poner orden y disciplina a nuestro sistema, están otra vez infestadas por la politiquería y tenemos una disputa en el Tribunal Contencioso Electoral por su presidencia y el Consejo Nacional Electoral, otra vez las prórrogas, el Consejo de Participación no se mueve y una presidenta del Consejo que se va a desfilar a Nueva York con el señor presidente de la República y que tiene a un pariente en el consulado de Queens nombrado por el presidente de la República.
Y esto no es nuevo, esto no es del novoísmo, esta es la historia de la República del Ecuador. Tenemos que pensar en las instituciones y tenemos que pensar en la sociedad, que no está funcionando de forma democrática, y creo que para empezar, no le interesa la democracia, no se ha planteado la democracia como forma de vida. Perfecto, señores, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad y en un instante retornamos, segundo segmento de Hora 25. Seguimos con más. El Consejo Nacional Electoral oficializó el límite del gasto electoral que tendrán los partidos y movimientos para los comicios de 2025. Así, para el binomio presidente-vicepresidente, el límite es de 5.494.525,60 centavos. Para asambleístas nacionales, el monto es de 4.120.894,20 centavos. Para los parlamentarios andinos se destinó 137.363,14 centavos. Para asambleístas provinciales, en cambio, se calcula 30 centavos por elector según su jurisdicción, y para los asambleístas del exterior se calcula 60 centavos por elector según su circunscripción. Recordemos que este dinero corresponde al monto que pueden gastar las organizaciones políticas en actividades como eventos, mítines, murales, material publicitario. Este valor proviene de recursos propios o autogestionados. Mientras que para la contratación de publicidad en medios de comunicación, es el Estado el encargado del financiamiento a través del Fondo de Promoción Electoral. Pero este aún no se puede calcular porque depende del número de candidaturas que finalmente se inscriban. En todo caso, no puede superar el 15% del máximo del gasto electoral establecido para cada dignidad, con excepción del binomio presidente-vicepresidente, que no puede superar el 12% del máximo del gasto electoral calculado para la primera vuelta y el 40% de lo calculado para la segunda vuelta. Desde el año 2013 hasta el año 2021, este Fondo de Promoción Electoral ha representado un gasto de más de 122 millones de dólares. Vamos contigo, Andrés. Y este es el tema central, de difícil resolución, de difícil definición, pero en donde se expresa de alguna manera este afán de ser candidato, Karen, porque usted tiene cuarto de hora de popularidad con plata ajena, por favor. Así es. Bueno, creo que es importante entender las diferentes formas en las que el Consejo Nacional Electoral, a través del dinero de los contribuyentes, apoya a las organizaciones políticas. Ahora estamos concentrados en el fondo para las candidaturas de promoción electoral. Este fondo es un fondo particular porque está diseñado para, digamos, nivelar el campo de juego. Básicamente lo que busca es que los candidatos tengan la posibilidad de promocionarse independientemente del apoyo económico que puedan tener. Como decía Belén, desde el 2013 al 2021, el Estado ecuatoriano ha gastado alrededor de 122 millones de dólares. Hay una norma que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional que obliga a los candidatos a devolver ese dinero, el 50% de ese dinero en la segunda elección, si es que no alcanzan al 4%. ¿Y se ha cumplido algún rato? No todavía. Pregúntele, por favor, al señor Yacu Pérez o al señor Javier Herba si es que han devuelto. Ellos incumplieron esta norma y ellos hasta ahora tienen 90 días para devolver al Consejo Nacional Electoral. ¿Ellos personalmente o el movimiento o partido que los auspició, que los impulsó? En este caso es a la candidatura. Entonces, a la candidatura yo me refiero a ellos personalmente. Ellos tenían que devolver ese dinero en 90 días desde las elecciones del año pasado y hasta ahora no lo han hecho. Entonces tenemos un sistema completamente disfuncional que desde mi perspectiva sí tiene un sentido que haya una ayuda del Estado para igualar las condiciones. Pero lo que no tiene sentido es la irresponsabilidad de los candidatos para que, como usted decía, catapultar su carrera política, hagan fiesta de los fondos públicos. Claro, se hagan populares con nuestros recursos. Así es. El tema del financiamiento es complicado porque, claro, como dice Karen, hay que balancear, dice ella. ¿Cómo resolver eso, Agustín? El tema del financiamiento es complicado, Andrés. Primero, porque no tenemos los controles necesarios para evitar los malos usos del mismo Fondo de Promoción Electoral, pero no solo el Fondo de Promoción Electoral, de las campañas publicitarias en las elecciones. Aquí Mauricio nos puede detallar un poco más, pero hay un negocio inclusive de triangulación entre agencias de comunicación, candidatos, radios que reciben poca pauta o medios de comunicación que reciben poca pauta,
a los cuales las candidaturas les ofrecen pautar a cambio de que les den una comisión de lo que el CNE les va a trasladar. Y yo me quedé loco ayer en una entrevista con Marcelo Espinel, que me enteraba que no hay transparencia de parte del CNE, no, y esto nos va a ampliar Mauricio, no está divulgando el CNE quiénes se benefician del fondo de las campañas, de la publicidad electoral. Pero a esto le tienes que sumar, Andrés, que tampoco tenemos controles sobre los dineros de las economías criminales que están entrando en la campaña. ¿Qué estará ocurriendo ahí? Y por favor, tiene que haber un convenio mucho más sólido entre el CNE y la UAFE para hacer análisis detallados de inteligencia económica, financiera, tributaria, comercial, de todas las personas que están en las listas de las candidaturas. Por Dios, en la elección anterior, si hubiera habido mecanismos de alerta temprana, habríamos sabido que Rubén Cherres fue aportante de la campaña de Guillermo Lasso. Y habríamos empezado a hablar de la infiltración de la mafia albanesa en el gobierno mucho antes. Entonces, sí nos está faltando en realidad que el CNE se ponga a tono con la realidad y con los desafíos de los tiempos que corren. Ahora, ¿por qué esto no ocurre? Porque como hace mucho tiempo ya lo explicó Fernando Bustamante, aquí existe todo un sistema legal que no está escrito en ningún lado, pero que es el realmente existente y el que realmente se practica. Entonces, ¿qué sucede? Como dijo César, el presidente de la República nombra de cónsul en Estados Unidos a un familiar de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Con esa práctica informal ya te estás rompiendo el precepto constitucional de la independencia de los poderes del Estado. Y de esta manera, así como hay yo te puedo dar 10.000 ejemplos de cómo el CNE termina siendo un mercado de favores en favor y en contra de ciertas organizaciones o actorías políticas. Bueno, pero igual ocurría en administraciones anteriores. Por eso te digo, aquí en Ecuador tenemos todo un sistema informal de las prácticas realmente existentes que no son las que están en los el expresidente Correa condecoraba al expresidente del Consejo Nacional Electoral. El primer proceso político que en algo organiza esto es la Revolución Juliana en 1925. Empezó ahí. Empezó a tratar de ordenarse esto, pero este es un problema crónico en el Ecuador. Ok, vamos con César. César, su apreciación de lo que se ha dicho, el tema del financiamiento, cómo resolverlo y detenernos un minuto en los dineros sucios, en los dineros que provienen de actividades ilícitas, por favor. Bueno, ahora vamos a elecciones generales y creo que es importante hablar de ellas, pero no solo de ellas. Y si hablamos, por supuesto, del involucramiento del señor Cherres, también podríamos recordar por ahí lo que se habló del señor Cortázar en la campaña contraria. El problema, hay que recordar, no tiene bandera política en este momento. El narco se está escurriendo por todos lados. Hay que ir, yo creo, también a lo local, que no son las elecciones que se vienen, pero también ahí se pelea en territorio las elecciones generales. ¿Están conscientes los líderes de los partidos y movimientos quiénes son los matasietes, porque es lo que siempre han usado en el territorio, que reclutan sus líderes locales, provinciales y cantonales? ¿Están conscientes de quiénes son los que asumen las alcaldías que ellos promocionan y en qué estado están esos municipios? Porque a veces el narco ya se ha enquistado con cupo en la nómina, en las direcciones municipales, y no importa de que gane el movimiento verde, amarillo, rojo o azul, van a seguir pidiendo. ¿Saben si le están dando apoyo a un candidato honesto para que no sea contaminado, no tenga que salir corriendo o no sea asesinado? Yo creo que el problema también está en lo local. Ahí también se mete el narco y muchas veces los líderes de los partidos se hacen de la vista gorda porque el objetivo es ganar, luego verán con quién ganan. Claro, yo leía un artículo el viernes en Primicias que hablaba Simón Espinosa del Black Friday. Entonces aquí es lo que ocurre eso finalmente, el gran comercio de la publicidad electoral y del negocio de ser candidato. Andrés, usa el término que quieras, lo cierto es que mientras no haya suficientes controles, no se los realice de manera oportuna y simplemente haya un financiamiento abierto que salga de nuestro bolsillo para hacer política, el problema se va a mantener. ¿Y cuál es la alternativa? Que se financien con propios recursos. Pero mira, habemos personas que creemos que nuestra plata no debería financiar la política. Tener organizaciones políticas sólidas debería hacerlas autosustentables. Su base de afiliados y adherentes, como funciona en cualquier otro sistema, podría funcionar también en Ecuador. Pausa ahí, pero Mauricio. bueno. Una pausa chiquita. ¿Estás de acuerdo? No, ahí sí estoy en desacuerdo con Mauricio, pero sí creo que se tiene que poner un umbral más alto para que una organización política pueda recibir fondos públicos. Ok, gracias, vamos. Y ahora vuelvo al tema, pero perfecto. Personas como Agustín, que son la mayoría, dicen, financiemos nomás la política con recursos públicos. ¿Por qué no hacemos lo que hacen otros países, donde no se adelanta
el financiamiento público para las campañas, sino que se lo liquida. El extremo es Estados Unidos. Dejemos de lado Estados Unidos, porque muchos lo idealizan y tampoco es del sistema perfecto. Pero yo te pregunto, Andrés, ¿por qué acá, por ejemplo, nosotros, sobre la base de los resultados de las elecciones de 2021, no hacemos un ejercicio práctico sobre el costo del financiamiento público de la política en las campañas? Lo que hubiera sido pagar después de la votación obtenida respecto a lo que hubiera sido o efectivamente fue pagar por adelantado. Primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. Binomio Arauz-Rabascal. Obtienen 3 millones de votos. Recibieron $300,000 para hacer la campaña, es decir, les pagamos 10 centavos de dólar por cada voto recibido. Los mismos 300,000 los recibió quien estuvo último, el binomio del señor Paul Carrasco con el señor Fran Vargas. Recibieron 19,000 votos. $15 de los ecuatorianos por cada uno de los votos obtenidos. Si nosotros hubiéramos dicho, liquidemos sobre la votación que ellos han obtenido, como ocurre en países como Alemania, probablemente se lo hubiera pensado bien el señor Carrasco antes de aparecer con su linda carita en la papeleta. Yo creo que ahí tú tienes una alternativa donde financias con recursos públicos premiando al que hace bien las cosas. Y ojo, no debería ser tampoco solo, Andrés, una liquidación sobre la base del resultado, sino sobre la base de una suma de elementos que hacen que la política efectivamente tenga sustento. A ver, ¿hizo efectivamente primarias? ¿Sus candidatos fueron elegidos por las bases o fueron puestos por un carajazo o un viserazo del dueño del partido? Check. ¿Ustedes además han cumplido un umbral de votos mínimo, el 5%? Check. Perfecto, les vamos a reembolsar 10 centavos de dólar por cada voto obtenido. Pero mientras acá, independientemente de lo que pase, les demos la platita por adelantado, ya sabemos el resultado y la consecuencia. Terminamos financiamiento, vamos entonces al siguiente punto, porque este momento en el país hay expectativa por conocer cómo funcionan las alianzas y de qué modo se van a concretar. ¿Qué pasa con las alianzas? ¿Cómo explicar un poco eso? Y la posibilidad de que se puedan aliar candidatos ya declarados, nominados, para estas alianzas, por favor. Bueno, estamos ahorita electoralmente en la época en la que precisamente las organizaciones políticas pueden formar alianzas. Esta sería una salida para evitar que en el 2025 nosotros tengamos una papeleta tan amplia como la que parece que vamos a tener. Lamentablemente, yo creo que jurídicamente y también culturalmente en el Ecuador no estamos teniendo los suficientes incentivos para hacer alianzas reales. ¿Pero qué incentivos podrían haber? Podrían haber incentivos de, por ejemplo, si es que te alías, tienes estos beneficios, como por ejemplo podrían ser de financiamiento, o podrían ser otro tipo de beneficios, capacitaciones, etcétera. Eso hacen ciertas legislaciones. Sin embargo, en el Ecuador no existen ni tampoco incentivos jurídicos, ni tampoco hay la cultura de crear alianzas. Y la razón es bastante simple, porque ¿cómo te vas a hacer alianza o cómo vas a hacer una alianza si es que no existen los principios ideológicos claros y políticos para hacer una alianza? A mí me parecería perfecto que una izquierda o que una derecha, basados en su ideología, en sus propuestas, en su plan de gobierno, se sienten y hagan una alianza democrática. Esto es lo que nosotros vamos a poner sobre la mesa. Lamentablemente, por lo que hemos estado hablando todo este panel, debido a que tenemos movimientos políticos de papel, en general, organizaciones políticas de papel, que si es que uno abre y ve quiénes son sus miembros, no encuentra a nadie. Y tristemente, quizás incluso encuentra el narcotráfico. Entonces, ¿sobre qué te sientas a negociar? Sobre la impunidad de este, sobre la impunidad de este otro. Sobre eso me toca sentarme a negociar, porque no puedo sentarme a negociar sobre principios reales de esto es lo que yo pienso y lleguemos al punto medio. La aspiración que uno podría tener como ciudadano es que hayan estas alianzas justamente en la línea de pensamiento de Karen. Esto es que se unan, por ejemplo, para enfrentar la inseguridad, la violencia, que se unan para enfrentar el desempleo, para resolver la crisis del IES, para atender los problemas de salud, en fin. Vamos a hacer un cogobierno, una alianza para llevar adelante esta ofensiva. César, es necesario caerse muchísimo, golpearse, darse contra el suelo para tener una concertación como la que se hizo en Chile, un pacto de la Moncloa como se hizo en España o incluso el Frente Amplio en Uruguay que agrupó a sectores de izquierda. Por favor. No hay que irnos tan lejos en el tiempo, no son experimentos extraordinarios ni totalmente exitosos, pero
En Argentina, sus primarias obligatorias y abiertas. En Chile, la conformación de alianzas y tendencias dentro de los partidos. En Colombia, las 3 primarias que tuvimos hace poco y los intentos, no siempre con éxito, del presidente Petro de moverse hacia el centro en el legislativo para pasar adelante sus reformas. Tenemos ejemplos de todo tipo y son ejemplos recientes. Ahora, yo siento que el problema que tenemos que enfrentar también es la falta de sinceridad entre estos actores políticos que hablan de unidad y que pretenden que son pocas las cosas que los distinguen. Pero demos un ejemplo del intento de unidad que vemos ahora en las izquierdas. ¿Qué divide a Pachacutic del correísmo? Lo ambiental, que parece poquito. No es poquito, porque es la extracción de recursos naturales, de las minas, del petróleo, que financian el modelo que plantea el correísmo, de Estado fuerte, Estado que participa en la economía. ¿Cómo conciliar esto con las demandas de protección de Pachacutic? No es una cosa menor. Con el resto de las izquierdas alternativas y progresistas, ¿cómo conciliar la visión de la educación superior con los cupos, que siempre fue una diferencia importante? ¿Cómo conciliar la visión de la educación rural, que siempre fue una diferencia importante? Dentro de la izquierda tienen esas importantes diferencias que no saben ni siquiera admitir porque tienen la obligación de dar la cara, sonreír y decir, son pocas cosas las que nos distinguen. En la derecha podríamos tener lo mismo en la visión de centralismo y descentralización, en la visión de la religiosidad y los valores conservadores. Hay bastantes diferencias en la derecha. Si no reconocemos de manera sincera esas diferencias y no se lo hace ni siquiera dentro de los mismos partidos, pues va a ser imposible tener coaliciones. Y lo otro, así como en los partidos, el que sale perdiendo, no la primaria, sino la reunión de la camarilla del comité para ver quién va a las listas, patea la puerta y se va a otro partido, podría pasar lo mismo con los partidos que quieran tener listas únicas o que quieran tener un proceso de primarias entre varias organizaciones, el que se haga perdiendo, a lo mejor querrá patear la puerta. Tenemos que tratar con eso, e insisto, desde lo social. Antes de los partidos, en toda la sociedad ecuatoriana, tenemos un déficit de democracia. Ahora, Agustín, lo que ocurre es esto, sinceridad que exige César, hay también caudillismo, hay estos egos que están presentes, protección frente a acciones que puedan ocurrir de la justicia, son factores de grupos de estas instancias y no de las expresiones o de las necesidades populares. Sí, correcto. Voy a tomarme 20 segundos para el contrapunto con Mauricio y regreso. Qué bueno, ya. Estoy de acuerdo con las propuestas de Mauricio. Lo que me preocupa es que si haces una liquidación posterior del gasto de campaña electoral o si es que eliminas de facto la promoción pública al gasto electoral, lo que estás haciendo es restringiendo los derechos de participación política de los actores políticos que no tienen capital económico necesario. Esa parte me preocupa. Entonces creo que hay que mejorar el mecanismo, hay que evitar el abuso de recursos públicos. Darles franjas en los medios de comunicación. Es un poco esto. Si me duele el brazo, si me duele la mano, no me voy a cortar la mano. Hay que evitar el abuso de recursos públicos, pero no matemos el mecanismo. Ahora, regresando a tu pregunta de este momento, siento que con lo de las alianzas nos pasa algo sui generis. Estamos esperando que se expresen formalmente a nivel de organizaciones políticas, de identidades políticas. Estamos esperando que las condiciones subjetivas de los liderazgos de los partidos hagan que confluyan alianzas formales. Eso no existe de momento. Pero si despersonalizamos la discusión, sí vamos a ver que en la forma como se expresa la política hoy en día en el Ecuador, sí hay alianzas. Es decir, si tú analizas la papeleta, esos 17 binomios, tú puedes ir viendo, en función de la polarización, correísmo o anticorreísmo, cómo se van acercando o diferenciando cada una de las candidaturas y sabemos en una segunda vuelta qué candidaturas se van a aliar en qué propuesta política y qué candidaturas se van a estabilizar en la otra. ¿Y tú no ves ahí una tercera vía? Yo veo que hay un segmento del electorado que está cansado de la polarización correísmo-anticorreísmo, pero eso no invalida que la existencia del correísmo-anticorreísmo como expresión de la disputa política actual en el Ecuador no esté presente y además no sea legítima, porque además es la forma de expresarse la disputa política actual. El problema es que el anticorreísmo ha optado desde el 2018 para acá de estrategias antidemocráticas para resolver esa disputa. Ok, una consulta final antes de ir al corte. ¿Se pueden en estas alianzas provocar acuerdos, por ejemplo, de que el presidente que está en esta lista pueda pasar a esta otra como vicepresidente, este que está de vicepresidente a la otra? No sé, ¿se pueden combinar las fórmulas o qué ocurre? Sí, las fórmulas. ¿Y hay cómo buscar un tercero de afuera o ya no?
Yo diría que sí, porque el artículo 112 de la Constitución dice que los movimientos, partidos y en este caso las alianzas pueden proponer de fuera de sus filas. Esto es un sistema que se retomó, esto estaba vigente en la Constitución de 1978, si no estoy mal. Se reformó ahí, en donde era un sistema cerrado. En el 78 era cerrado. En 86 Febres Cordero trató de cambiar, no pasó su consulta. En 1994 sí lo reformaron y entonces ahora ese es el sistema que nosotros tenemos, en donde los candidatos no necesariamente tienen que venir de las organizaciones políticas que los proponen. Es por eso que he visto que a muchos les llama la atención que de los 17 binomios, apenas 5 son afiliados, adherentes o militantes de las organizaciones que los están promoviendo, porque había esta idea de que tiene que haber un aporte o un apoyo a los candidatos que son independientes. De nuevo, una idea que en teoría suena para mí razonable. A mí me suena razonable poder apoyar a candidatos independientes. En el Ecuador se la ha llevado al extremo de tal manera que no existe realmente una institucionalización respecto de esto y más bien esto aumenta la proliferación de las candidaturas. Ok, tengo que ir a un corte comercial, atendemos publicidad inmediatamente y ya retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos a concluir y claro, las elecciones y el voto significa un elemento fundamental en una democracia. Pero hay el riesgo de que estemos ya hartos de la democracia, de alguna manera estas presencias en las elecciones, los incumplimientos de los funcionarios, de los gobernantes, en fin, hace que en un momento dado tengamos una distancia con la política y un hartazgo de la democracia, por favor. Andrés, y esto es uno de los puntos que más nos debería preocupar porque el hartazgo con la democracia, el cansancio con los mecanismos democráticos para la toma de decisiones vinculantes de una sociedad es lo que nos ha llevado progresivamente a una sociedad que acepta, legitima, tolera una democracia hiperrestringida, primero, y segundo, una democracia que cada vez se va volviendo más autoritaria. Y esto es importantísimo porque la democracia no funciona por la democracia per se. ¿Es democracia para qué? Para resolver nuestros problemas de la vida cotidiana, para superar nuestras brechas de pobreza, para generar procesos sociales de movilidad social ascendente, de progreso. Si es que la democracia empieza a traicionar esas expectativas, la gente se molesta con el sistema. Ahora, pero eso es porque hay un excesivo poder en el presidente. Yo creo que es una discusión un poco más amplia porque, mira, decíamos que había un excesivo poder en el presidente en la época de Rafael Correa y él tenía un liderazgo súper fuerte y personalizábamos en Rafael Correa lo que después con Lenín Moreno tiene una condición de liderazgo muy distinta, también se expresó con un hiperpresidencialismo. Habría que revisar el presidencialismo. Ahí está el problema, entonces. Sí, pero tenemos que despersonalizar el análisis. No viene tanto por los liderazgos, sino por la forma en cómo las instituciones están construyendo poder en esos liderazgos. Y la representación, eso me parece también fundamental. Pero ahí hay otro tema también, porque estamos cansados de la democracia, porque la democracia ha permitido también, tal como se está manejando, primero, que los actores que no creen en la democracia empiecen a tener posiciones privilegiadas para decirnos cómo resolver nuestros problemas, y segundo, porque no nos está sirviendo para resolver el problema de violencia que está asediando también al sistema político. No nos olvidemos que en las últimas 2 elecciones tuvimos 92 personas políticamente expuestas que sufrieron o atentados o agresiones o homicidios. Entonces, la democracia está yo sí creo que la democracia en Ecuador está en realidad en una sala intensiva. Tenemos una democracia restringida, autoritaria y que está sitiada por la violencia. Ok, vamos con Guayaquil. César, su apreciación de esto último. Estamos con una democracia debilitada, afectada, está en una habitación de cuidados intensivos, por favor. Siempre ha sido una democracia débil, siempre ha existido el fantasma del autoritarismo y la dictadura en la región y en nuestro país. Creo que es más probable que podamos deslizarnos hacia algo parecido a lo que ocurre en El Salvador con Bukele. Creo que también tenemos una izquierda que es demasiado amistosa con Venezuela y Nicaragua y sus regímenes dictatoriales. Pero siento yo que hay que empezar por el sistema político que a veces no lo entendemos plenamente, ¿no? Sí hay un hiperpresidencialismo en el Ecuador. Aquí el presidente de la República necesita solamente la mitad de la Asamblea para aprobar su presupuesto, pero 2/3 de la Asamblea para ratificar según observación. Aquí la Asamblea solamente en el presupuesto puede observar por secciones, no por ítems. Aquí existe el veto con 30 días plazos para vetar, el veto con efecto suspensivo de 1 año cuando es total, el veto por conveniencia y por inconstitucionalidad. Tremendas herramientas en manos de un presidente. Aquí se necesita 2/3 para destituir a un ministro por juicio político. Aquí el presidente de la República tiene todavía a los gobernadores en el territorio.
como sus representantes. Y puede, en teoría, desde ahí gobernar por decreto e imponerse a la Asamblea, sí, en teoría, pero también tenemos un sistema electoral donde creamos minorías, gobiernos de minoría todo el tiempo. Entonces un gobierno con mucho poder, pero minoría, es un gobierno que está constantemente enfrentado a la inestabilidad, que se ve sitiado y que se termina por caer o tiene que ir a una muerte cruzada como lo hizo Guillermo Lasso. La solución podría ser entonces cambiar el sistema electoral para que sean gobiernos de mayoría, pero con todo ese poder, un gobierno de mayoría nos puede llevar al autoritarismo. Entonces, digamos, reducimos el poder al presidente y tenemos gobiernos de coalición, vamos a tener inestabilidad. Entonces decimos al final, no hay solución para el Ecuador, no creo que sea así de tan grave, pero lo que quiero decir es no hay soluciones sencillas. De cualquier forma, un mero cambio al sistema electoral o a las facultades del presidente de la República nos pueden llevar a la anarquía o al autoritarismo. Y el Ecuador necesita entonces, por eso, esta conversación. Cambiemos los bloques con los que construimos cualquier sistema, cambiemos los partidos, cambiemos la representación política a una ciudadanía que por falta de recursos económicos y por atomización no puede organizarse, busquemos organizarla de verdad para que sean ciudadanos y no menos votantes. Hay que emprender, creo yo, el camino largo y el camino desde las bases de la sociedad. Ya claro, y Karen, el problema es que es un círculo difícil de resolverlo, porque quienes están llamados a hacer las reformas son los políticos, son los que están ahora beneficiándose de esto. Entonces, no hay salida fácil. Sí, bueno, precisamente yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno promoví propuestas de reformas para cambiar en gran parte los partidos y las organizaciones políticas. Reformas que por supuesto podían ser perfectibles, pero además al menos hubo, digamos, esa iniciativa de querer cambiar esto. Lamentablemente, por diferentes razones, esas reformas no pasaron. Y ahora sí estamos en esta encrucijada en que si es que queremos reformar esto, dependemos o bien de la Asamblea Nacional para que haga una reforma parcial a la Constitución o trate de reformar el Código de la Democracia o que un presidente llame a una Asamblea Constituyente y se reforme el sistema. Estábamos hablando de la importancia de la democracia en el país. Según los últimos estudios de la LAPOP, Ecuador es uno de los países que más abiertos están a la posibilidad de un sistema no democrático. Las organizaciones políticas son las instituciones que menos credibilidad tienen por parte de la ciudadanía. Y Agustín hace un momento mencionaba la derecha totalitaria, dictatorial. Yo no me puedo olvidar, y no es por ponernos izquierda versus derecha, porque realmente ese debate a mí no me parece que tiene ningún asidero, pero más bien me parece que si es que uno regresa a ver antes de eso, hablemos de la izquierda entonces también totalitaria, hablemos de la izquierda que está apoyando a Nicolás Maduro, de los asambleístas que se fueron de veedores a las elecciones en Venezuela, que debería realmente indignarnos a todos que en el Ecuador existan políticos que hasta ahora promuevan y apoyen ese tipo de prácticas. Entonces no me parece que es un tema de la izquierda es totalitaria, que lo ha sido, o la derecha puede ser totalitaria, que alguien podría decir qué derecha, porque en el Ecuador de nuevo tenemos esos problemas ideológicos. A mí me parece que es un problema generalizado, es un problema cultural y es un problema que no sé si lo estamos tomando con la seriedad total. Lo que hacen es decir, es que la derecha ha sido esto, es que este es el problema. Es que no es un problema de ideología, es un problema de cultura, y desde que la Constitución del 2008 está en marcha, nosotros vivimos bajo un hiperpresidencialismo terrible que no tiene ninguna solución sencilla. Para mí es momento de comenzar a estudiar la posibilidad de una asamblea constituyente o al menos una reforma parcial a la Constitución. Profesor. A grandes problemas, grandes soluciones. Si ya se ha demostrado que el sistema no funciona, que da problemas, si coincidimos en una crítica al hiperpresidencialismo vigente con la Constitución de Montecristi, dejemos de lado esa polarización que no nos deba nada y vamos a un proceso constituyente. El artículo 444 de la Constitución, aunque habla de una nueva Constitución, sobre la base de reglas de juego claras, puede plantearle al país transformaciones limitadas en cuanto a los temas a tratar. Si hay un gran avance en materia de derechos, pues que los derechos no se topen, pero la institucionalidad necesita un cambio profundo. Acá no vamos a lograr nada, ni con una o dos preguntas en una consulta popular, ni con una o dos reformas de maquillaje en el Código de la Democracia. Hay problemas en la justicia, hay problemas en el Ejecutivo, hay problemas en el Legislativo. Estamos hablando de los problemas electorales. ¿Lo solucionamos con una discusión simple o con el cambio de un artículo? Definitivamente no. El modelo vigente ha demostrado no servir. Un modelo en el que se concentra poder
en el que, por ejemplo, la designación de autoridades está en manos de un grupúsculo denominado Consejo de Participación, que hasta el día de hoy no nos ha dado más que problemas. Así es que yo te invito, Andrés. Pero la tragedia también es que las constituciones o la constituyente tampoco ha resuelto. No, por supuesto. Por eso estoy hablando de reglas de juego claras. No esas constituyentes como las que nos plantearon en 2008, donde se asumen plenos poderes y hasta se designan a dedo autoridades. Pero de nuevo, te planteo, Andrés, el tema. 16 años cumple la Constitución el próximo 20 de octubre. Empecemos a discutir con responsabilidad qué es lo que hay que cambiarla y hacia dónde debemos ir en un proceso constituyente. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades. Hasta el próximo domingo.